Doctor Pinela, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Les saluda Cristian Izaga, su compañero del posgrado de Anestesiología de la Universidad Central del Ecuador. Vamos a empezar con la exposición del tema de la segunda parte de anestésicos locales. Para iniciar vamos a hablar sobre la farmacología clínica de los mismos y debemos considerar que para el empleo eficaz de la anestesia regional nosotros debemos conocer muy bien las características de los agentes anestésicos locales. La eficacia del bloqueo, la necesidad del mismo y el uso del mismo dependerá en primer lugar del tipo de bloqueo que vamos a realizar, del tipo de procedimiento que se necesita y de las características inherentes de cada paciente dentro de su fisiología y función. Dentro de este acápite, para recordar, nosotros las aminoamidas más conocidas y de uso común en el ámbito hospitalario tenemos a la lidocaína y la bupivacaína, y dentro de los aminoésteres la procaína y la cocaína. Estos dos grandes grupos se diferencian por su estabilidad química, por su lugar de biotransformación y por el potencial alérgico que pueden provocar los mismos. Como sabemos, las amidas, el grupo de las aminoamidas son mucho más estables y su metabolismo se lleva en el plasma a través de una pseudocolinesterasa, mientras que los ésteres son menos estables y su metabolismo se lleva en el hígado. En cuanto a las alergias más bien están relacionadas con los grupos aminoésteres debido a que son derivados del ácido paraminobenzoico. Y la alergia está relacionada con este ácido. Generalmente no se han visto alergias como tales en los pacientes. Lo que más hemos visto son reacciones por toxicidad relacionados más a los grupos aminoamidas. Eso veremos más adelante de este capítulo. En cuanto a las consideraciones generales, dentro del punto de vista clínico, nosotros debemos considerar algunas propiedades de los anestésicos. Primero, la potencia anestésica. Segundo, el comienzo de la acción del mismo. Tercero, la duración de la acción del anestésico local. Y en cuarto lugar, el bloqueo diferencial motor y sensitivo. En cuanto a la potencia anestésica, nosotros debemos saber que este está relacionado con el carácter hidrófobo o la hidrofobicidad del mismo, que está dado por su característica química de liposolubilidad. Está determinada también por la carga del mismo y obviamente debemos saber que esta hidrofobicidad o la característica hidrófoba va a permitir que el anestésico local llegue de mejor manera a la membrana neuronal, actuando a nivel de los canales de calcio. En cuanto al comienzo de la acción, debemos considerar que está determinado por el pH, que está muy ligado al pK de cada anestésico local. Por ejemplo, la conducción o el inicio de acción en los nervios aislados depende de las propiedades físico-químicas de cada fármaco. Por eso mencionábamos que el pH y el pK están muy ligados al comienzo de la acción del mismo. Es dependiente también de la dosis y concentración del mismo. Por ejemplo, la bupivacaína al 0.75% tiene un comienzo de acción más rápido que la misma bupivacaína que tiene una concentración al 0.25%. La propiedad en cuanto a la duración de la acción es muy variable y dependiente de cada fármaco, o en este caso de cada anestésico local que se esté usando. Y está muy ligada a la capacidad de unión del anestésico a las proteínas. La duración de la acción es tan importante que ha permitido clasificar a los anestésicos como anestésicos de acción corta, de acción moderada y de acción larga. Como vemos aquí, la lidocaína y mepivacaína son anestésicos de acción moderada,
La procaína y clorprocaína son anestésicos de acción corta y la bupivacaína y tetracaína son anestésicos de duración larga. En cuanto al bloqueo diferencial motor y sensitivo, es una capacidad que tienen los anestésicos de producir la inhibición diferencial de la actividad motora y de la sensitiva. Por ejemplo, cuando nosotros usamos la bupivacaína levógira, que es un isómero de la bupivacaína, su molécula original, nosotros podemos ver que esta tiene más características de antinocicepción, provocando un bloqueo motor poco profundo, pero un mejor manejo del dolor. Es por eso que se usa en la anestesia epidural para el manejo del dolor durante el trabajo de parto, porque no suprime la actividad motora, pero sí ayuda a controlar de una mejor manera la sensibilidad y el dolor de la paciente. Este bloqueo diferencial motor y sensitivo está también relacionado con las características de las diferentes fibras nerviosas. Por eso ponemos este cuadro en donde nosotros podemos observar que está ligado al diámetro de la fibra, a la cantidad de mielina que tenga la fibra, a la velocidad de conducción, y de esto dependerá el orden en que se bloquean. Por ejemplo, la fibra A alfa motora, que tiene un diámetro de 12 a 20 micras, que tiene mielina, tiene una velocidad de conducción de 70 a 120 metros por segundo y se bloquea en cuarto lugar, mientras, por ejemplo, las fibras de tipo DC que controlan el dolor tienen un diámetro de 0.4 a 1.2 micras, casi no tienen mielina, su velocidad de conducción es de 0.5 a 2.2 metros por segundo y tienen el primer orden de bloqueo. Por eso es que cuando usamos una anestesia neuroaxial y hacemos el bloqueo con la bupivacaína, nosotros vamos a observar que lo que primero desaparece es la sensibilidad térmica, que están controladas por las fibras A delta, y al último veremos el bloqueo motor de las mismas. Ahora, ¿qué factores influyen en la actividad de los anestésicos locales que están dadas por sus diferentes propiedades en cuanto a su duración, en cuanto al inicio de la acción y en cuanto a la duración del mismo o al bloqueo diferencial? Tenemos principalmente la dosis del anestésico local que nosotros usamos. Cuando nosotros incrementamos la dosis del mismo, aumenta mucho más el logro de una anestesia efectiva y duradera, pero se reduce su tiempo de comienzo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo diluciones con las diferentes concentraciones de bupivacaína que existen, por ejemplo, en la anestesia epidural podemos usar una dilución de bupivacaína al 0.125% a un 5%, sin aumentar el volumen de inyección. Por ejemplo, usamos entre 5 a 10 ml. Nosotros podemos ver un inicio más rápido y mayor probabilidad de lograr una analgesia efectiva. Mientras que si nosotros manejamos el volumen de la solución anestésica, nosotros vamos a tener una mayor extensión. O sea, en pocas palabras, o para aclarar un poco, cuando nosotros hablamos de dosis podemos hacer que el anestésico esté más concentrado en menor volumen, y esto mejorará el tiempo de acción y el tiempo de duración del mismo. Sin embargo, cuando usamos el mismo anestésico con mayor volumen, lo que vamos a hacer es provocar una mayor extensión de la anestesia y del bloqueo. Otro factor que influye en la actividad del anestésico es el uso de vasoconstrictores. Generalmente la más usada es la epinefrina. La epinefrina lo que va a hacer es provocar una vasoconstricción local
en el lugar donde estamos usando el anestésico, lo que permite que el anestésico no se absorba muy rápido por la vía vascular y permanece más tiempo en el lugar de la inyección. También debemos conocer pues, que existen receptores alfa-adrenérgicos en la médula espinal que activan diferentes mecanismos analgésicos que son de tipo endógeno y la mayor profundidad de la acción analgésica producida por la adrenalina. Entonces ese es otro mecanismo de acción del uso de vasoconstrictores. Otro factor que influye es el lugar de la inyección. Por ejemplo, la administración intratecal o subcutánea de cualquier agente anestésico local tiene un comienzo más rápido, pero es de menor duración su acción anestésica. Otro factor que influye en la actividad del anestésico es la carbonación y el ajuste del pH. Como nosotros sabemos, los anestésicos locales son ácidos débiles que necesitan de su pH y de su pK para lograr una mejor actividad anestésica. Por tanto, cuando nosotros mezclamos el anestésico local con el bicarbonato de sodio, vamos a ver que prolongamos su tiempo de acción porque mejoramos el pH del medio para la acción del mismo. Otro factor que influye es el embarazo. La mujer embarazada, cuando utilizamos anestésicos, la extensión y profundidad de la anestesia raquídea y epidural es mayor que en la no embarazada. Pero esta característica está dada por dos factores. El uno puede ser mecánico. ¿Por qué? Porque la embarazada tiene más grueso sus vasos epidurales, lo que va a disminuir el espacio epidural y el espacio subaracnoideo, y esto permite una mejor difusión del anestésico y un inicio de acción más rápido. Sin embargo, hay otro factor determinante en la mujer embarazada para un mejor inicio o acción del anestésico local. Entre ellos es la acción de la progesterona, ¿no? De hecho, hay estudios que han demostrado que durante el primer trimestre de embarazo hay mucho más influjo de la progesterona. Por lo tanto, en las mujeres embarazadas dentro de este periodo de embarazo se produce una mayor extensión de la anestesia epidural, aún sin haber existido los cambios anatómicos importantes como los que habíamos mencionado, como el aumento del grosor de las venas epidurales. Y otro factor también es la combinación de anestésicos locales. La combinación de algunos anestésicos para la anestesia regional es empleado en algunas ocasiones con la intención de compensar la corta duración de uno con la larga duración de otro anestésico local. El libro de Miller menciona un ejemplo, la combinación de la cloroprocaína y la lidocaína, o otro ejemplo como la bupivacaína con la tetracaína, que presentan una acción más duradera. Ahora, ¿cómo hacemos la elección del anestésico local en los diversos procedimientos anestésicos regionales? Teniendo en cuenta una consideración anatómica para la elección del anestésico, nosotros hemos dividido, o Miller ha dividido y la literatura divide en algunos grupos para el manejo de los bloqueos. Entre ellos tenemos la anestesia por infiltración, en segundo lugar la anestesia regional intravenosa, en tercer lugar el bloqueo nervioso periférico, las infusiones perineurales y de plexo, el bloqueo nervioso central, la anestesia tópica y la anestesia tumescente. Entonces, en la anestesia por infiltración, nosotros vamos a tener que conocer pues que su acción es
inmediata, la extensión de la misma es dependiente de la dosis y la duración de la anestesia por infiltración va a depender de la elección del anestésico local que nosotros estemos usando. La anestesia regional intravenosa es un método conocido como el bloqueo de Bier, que consiste en realizar un torniquete compresivo que limite el lugar donde nosotros vamos a realizar la infiltración intravenosa, en este caso del anestésico local. Esto va a permitir que por difusión del lecho vascular se propague el anestésico hacia el lugar donde se encuentran las fibras nerviosas que nosotros queremos realizar el bloqueo. Sin embargo, el límite de seguridad de este es un poco controversial porque no sabemos en qué momento del lecho vascular o de la vena donde nosotros estamos haciendo la infiltración vamos a tener una acción sistémica tóxica. Y dependerá también del tiempo que estemos usando el torniquete compresivo para ver probablemente lesiones de tipo isquémica. El bloqueo nervioso periférico, que es el bloqueo al que estamos un poco más acostumbrados nosotros a ver en el ámbito hospitalario, tiene que ver con los procedimientos anestésicos regionales que van a interrumpir la conducción nerviosa en las diferentes fibras del sistema nervioso periférico. Y lo podemos clasificar en bloqueos nerviosos periféricos mayores y en bloqueos nerviosos periféricos menores. Como nosotros podemos observar en la imagen superior, donde vemos la colocación de la aguja del neuroestimulador, se está buscando el plexo braquial. Eso es un ejemplo de un bloqueo nervioso periférico mayor, mientras que un bloqueo nervioso periférico menor está relacionado con el bloqueo de nervios aislados, como por ejemplo un bloqueo de nervio radial o un bloqueo de nervio cubital. Las infusiones perineurales y del plexo tienen que ver con infusiones continuas del anestésico en el lugar donde se encuentra anatómicamente el nervio para provocar un bloqueo del mismo. Hay estudios en donde se hablan de horas de infusión continua o hasta de semanas y meses para el control muchas veces del dolor crónico y con fines paliativos. El bloqueo nervioso central básicamente está relacionado con el uso de anestésicos locales para la anestesia epidural o para la anestesia raquídea, que son métodos que nosotros estamos acostumbrados a ver a diario en nuestras unidades asistenciales de docencia. La anestesia tópica es un tipo de anestesia con uso de anestésicos locales en donde nosotros hacemos la instilación con el uso de sprays o tópicas con el uso de cotonetes empapados con el anestésico local para hacer el bloqueo específico de ciertos ganglios, de ciertas áreas de mucosas o de áreas laceradas de piel que dejan exposición a lugares donde nosotros queremos realizar anestesia. La anestesia tumescente es básicamente la anestesia usada por los cirujanos plásticos en las liposucciones, en donde usan grandes volúmenes de anestésicos locales diluidos, ¿no? ¿Por qué he puesto este cuadro aquí? Porque la anestesia tumescente, al usar grandes volúmenes, tiene grandes riesgos para provocar toxicidad sistémica. Entonces, para recordar, la lidocaína, su dosis máxima sin epinefrina es de 4 miligramos por kilo y la dosis máxima con adrenalina 7 miligramos por kilo. La mepivacaína sin epinefrina, su dosis máxima 5 miligramos kilo y con epinefrina 7 miligramos kilo. La bupivacaína, su dosis máxima 2 miligramos kilo y dosis máxima con adrenalina 2.5.
tenemos la levobupivacaína con su dosis máxima sin epinefrina de 3 miligramos kilo y con adrenalina a 4 miligramos kilo. ¿Por qué la consideración de la anestesia tumescente? Porque muchas veces estamos expuestos a tener eventos de toxicidad sistémica en la mayoría de las pacientes que se someten a cirugías plásticas por los grandes volúmenes que usan los cirujanos plásticos en la solución de Klein. Aquí un pequeño cuadro indicando la dosis de anestesia epidural y raquidia. Nosotros podemos ver el uso de la lidocaína en su presentación común del 1 al 2% con volúmenes entre 15 a 30 ml, que es lo que se usa generalmente. La dosis máxima de la anestesia sin epinefrina es de 350 miligramos con una duración total de 30 minutos, mientras que la dosis máxima en la epidural con lidocaína con epinefrina es de 500 miligramos con una duración aproximada de 90 minutos. Mientras que la bupivacaína en su presentación generalmente entre 0,25 y 0,50% con volúmenes entre 15 a 30 ml, sin epinefrina, su dosis máxima es de 175 miligramos minuto con una duración aproximada de 180 minutos y con epinefrina su dosis máxima de 225 miligramos con una duración aproximada de 350 minutos. En la dosis de anestesia raquidia, la lidocaína en su presentación generalmente que es entre 1,5 a 5% con un volumen entre 1 a 2 ml, la hiperbárica que es con una solución a 7,5% porque es glucosada con dextrosa, la dosis máxima sin epinefrina es de 30 a 100 miligramos. En este caso no usamos la solución con epinefrina, sino la simple, es de 30 a 100 miligramos con una duración aproximada de 30 a 90 minutos. Y la bupivacaína isobárica, que es de 0,5%, y la hiperbárica de 0,75%, con un volumen en su presentación generalmente de 3 a 4 ml, la isobárica, y de 2 a 3 ml la hiperbárica. La dosis máxima que usamos es de 15 a 20 miligramos, respectivamente la isobárica y la hiperbárica, con una duración aproximada de 90 a 200 minutos. Las dosis de anestésicos en infiltración y bloqueos. En infiltración, la lidocaína sin epinefrina, la dosis máxima en su presentación del 0,5 al 1% es de 300 miligramos y con epinefrina la dosis máxima es de 500 miligramos, mientras que la bupivacaína en infiltración, cuando usamos la concentración sin epinefrina de 0,25 y de 0,50%, la dosis máxima es de 175 miligramos, mientras que con epinefrina es de 200 miligramos. En los bloqueos menores, que es lo que habíamos indicado que son bloqueos de nervios aislados como el radial y cubital, nosotros usamos lidocaína, la presentación generalmente al 1%, un volumen de entre 5 a 20 ml, dosis máxima entre 50 a 200 miligramos, 50 miligramos la lidocaína sin epinefrina y 200 miligramos la lidocaína con epinefrina, y nosotros podemos observar de manera general el tiempo de duración de los mismos. Y obviamente en los bloqueos mayores, como podemos ver aquí, la bupivacaína al 0,25 al 0,50% usamos volúmenes entre 30 a 50 ml, dosis máxima sin epinefrina es de 175 miligramos con una duración de 360 minutos y dosis máxima de la bupivacaína con epinefrina 225 miligramos con una duración aproximada de 720 minutos. En cuanto a la farmacocinética, como todo fármaco, nosotros debemos saber que cumplen con su mecanismo de absorción, distribución, biotransformación y excreción. La farmacocinética, obviamente, de los anestésicos locales es dependiente y está mediada por la cantidad inyectada del mismo, por la tasa de absorción a partir del sitio de inyección, y esto depende de si el sitio de inyección es poco vascularizado o muy vascularizado. También tiene que ver la tasa de distribución por los tejidos
y la tasa de biotransformación y eliminación del fármaco. Este es un cuadro que de manera general resume la farmacocinética de los agentes anestésicos. En cuanto a la absorción, nosotros vemos que es muy importante ver la dosificación o es dependiente de la dosificación del anestésico, depende del sitio de administración del mismo, de la fijación al tejido, de las propiedades físico-químicas del anestésico, aquí tiene que ver el pH, el pKa, y de las sustancias vasoconstrictoras que nosotros usemos combinado con los anestésicos. En cuanto a la distribución sistémica de los anestésicos locales en muchos ámbitos, puede describirse bastante bien empleando un modelo bicompartimental. Generalmente su distribución es amplia, con una distribución rápida o distribución lenta, dependiendo del volumen, dosis y la característica del agente anestésico. Y tiene que ver con la penetración y bloqueo de la fibra, dependiendo también de las características hidrófobas del mismo. En cuanto al metabolismo, biotransformación y excreción, como dijimos en una de las primeras diapositivas, los éteres son hidrolizados en el hígado, mientras que las amidas son hidrolizadas en el plasma, que hay un error en la diapositiva. Las amidas tienen un metabolismo por colinesterasas en el plasma, mientras que los éteres son metabolizados en el hígado. Y su excreción, dependiendo de la velocidad de distribución y absorción, puede ser también por vía renal. En cuanto a la absorción del mismo, nosotros hemos puesto este cuadro porque la absorción depende del sitio de inyección y de las características del tejido que nosotros estamos infiltrando. Por ejemplo, es muy alta, de acuerdo a la densidad capilar y de rápida absorción a nivel intercostal, luego pleura, luego mucosa bronquial, luego paracervical y por último cuero cabelludo. Es de absorción media a nivel de espacio epidural torácico y lumbar, y es baja a nivel subaracnoideo, piel, vejiga y tejido celular subcutáneo. Hablando de la toxicidad, que es una implicación clínica del uso del anestésico local, generalmente la toxicidad está relacionada más con el volumen y dosis del anestésico que nosotros usamos, con el anestésico local, y está relacionada con las características físico-químicas del agente anestésico que nosotros estamos usando. La toxicidad sistémica está relacionada con dos grandes aparatos y sistemas. La primera son las reacciones tóxicas en el sistema nervioso central, que impiden la actividad neuronal, inhiben a las neuronas iniciadoras centrales y originan un estímulo sistémico del sistema nervioso central que está mediado por cefalea, convulsiones e irritabilidad del mismo. ¿Por qué se da esto a nivel del sistema nervioso central? Porque hay un bloqueo inicial de las vías inhibitorias de la corteza cerebral. Al haber este bloqueo inhibitorio, va a haber una estimulación de liberación de glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador. Entonces aquí podemos ver en este cuadro cómo es progresivamente la presentación de las alteraciones en el sistema nervioso central dependiendo de la concentración plasmática, en este caso de la lidocaína, ¿no? Los efectos adversos primarios que se pueden presentar en una dosis mínima tenemos tinnitus, mareos, adormecimiento perioral y gusto metálico. Cuando nos pasamos de la dosis plasmática segura, podemos ya encontrar fotoxias, mioclonías, luego convulsiones
pérdida de conciencia, coma, paro respiratorio y al final un colapso cardiorrespiratorio. En cuanto a la toxicidad cardiovascular, nosotros debemos saber pues que los anestésicos locales van a disminuir la tasa de despolarización de los tejidos de conducción. Obviamente va a afectar al sistema cardionector del corazón, deprimen la actividad del marcapaso del nódulo sinoauricular. Todos los anestésicos locales tienen una acción inotrópica negativa y todos inhiben la corriente de calcio y sodio en el sarcolema cardíaco. ¿Qué hacer ante una reacción adversa por toxicidad sistémica? En primer lugar, nosotros debemos considerar siempre tener el coche de paro listo con las drogas de emergencia, entre ellas no solamente la atropina ni la efedrina, sino también la adrenalina. Y adicional, contar siempre con soluciones lipídicas. Los lípidos al 20% se utilizan en una dosis de 1.5 ml por kilo en inyección rápida durante 1 minuto. En bolo, seguido esto vamos a usar inmediatamente en una infusión continua a 0.25 ml kilo minuto. Vamos a continuar con esta infusión hasta lograr nosotros una estabilidad hemodinámica del paciente, incluso aún después de haber recuperado la estabilidad del paciente y que se hayan normalizado los parámetros del mismo. Se puede repetir una inyección rápida cada 3 a 5 minutos, máximo 3 ml kilo, dosis total de inyección rápida, hasta que nosotros obtengamos una compensación del paciente. Por lo tanto, es indispensable que nosotros tengamos siempre a la mano el lipofundin en concentraciones al 20% para el manejo en cuanto a una toxicidad del anestésico local. Dentro de la importancia clínica del manejo de los anestésicos locales, hay una característica de los mismos que tiene que ver con los anestésicos locales quirales. Entre ellos tenemos la ropivacaína y la levobupivacaína. La ropivacaína es un enantiómero obtenido a través del isómero de la levobupivacaína. Estos tienen que ver más con su característica de orientación espacial y estereoselectividad. Como habíamos visto al principio, la levobupivacaína tiene más efecto antinociceptivo que efecto motor. Igual la ropivacaína. Es importante recordar que dentro de las reacciones de toxicidad, nosotros debemos manejar lo que son las alergias. La alergia está más relacionada con los ésteres que con las amidas, por lo que habíamos indicado al principio, por el ácido paraminobenzoico, que tiende a dar más reacciones alérgicas. Las amidas generalmente no provocan reacciones alérgicas. Sin embargo, estadísticamente hablando, nosotros hemos visto más muertes por el uso de amidas y lidocaína, más por los efectos tóxicos sistémicos y por los grandes volúmenes mal manejados y dosis de concentración de la misma. Otro efecto cardiovascular indirecto que nosotros podemos ver con el uso de anestésicos locales están lo que es vasodilatación y una hipotensión vascular sostenida. Por ejemplo, conocemos el bloqueo neuroaxial con la levobupivacaína en la anestesia raquídea. Y un ejemplo también de reacciones adversas es la metahemoglobinemia relacionado al uso de la prilocaína.
Esta es la diapositiva que habíamos hablado. La acidosis e hipoxia aumentan el efecto inotrópico y cronotrópico negativo, o se potencia el efecto inotrópico negativo del anestésico local y los efectos cardiovasculares indirectos que acabamos de mencionar hace un momento. Las reacciones alérgicas obviamente mediadas más por los aminoésteres que por las amidas, por el ácido paraminobenzoico, y la toxicidad tisular local que está relacionada con la cantidad del anestésico, con la dilución del mismo, y es de importancia considerar pues que el anestésico, la inyección intramuscular del anestésico provoca miotoxicidad por daño mitocondrial. Dentro de las nuevas alternativas para el uso de anestésicos locales está el desarrollo de anestésicos locales selectivos de acción prolongada y sensoriales o nociceptivos. Esto consiste en una técnica de encapsulación del anestésico en liposomas, en microesferas de polímeros que van a permitir la liberación prolongada y continua del mismo. Y otra forma del desarrollo de estos anestésicos es el uso o el conocimiento del uso de la neosaxitoxina, que es un bloqueante del sitio 1 del canal de sodio. O sea, están desarrollándose ya compuestos en donde hay el anestésico local asociado al bloqueante del sitio 1 del canal de sodio. Ahora, dentro del mecanismo biológico del fracaso de los anestésicos locales, nosotros debemos considerar en primer lugar la falla técnica, o sea, una mala apreciación o localización de la infiltración y localización del nervio para hacer el bloqueo del mismo, una aguja inadecuada, fallas en el equipo. Sin embargo, la falla técnica en nuestros días es muy poco frecuente cuando usamos el bloqueo ecodirigido, porque actualmente nosotros usamos esta herramienta que ha facilitado el uso de los anestésicos locales para bloqueos regionales. Otro factor biológico que provoca el fracaso del anestésico local es la inflamación del sitio donde nosotros vamos a realizar el bloqueo. La inflamación está mediada obviamente por infecciones. Esto aumenta el flujo sanguíneo tisular. Al aumentar el flujo sanguíneo tisular va a haber mayor reabsorción del anestésico. Al haber una infección localizada y al hacer la infiltración en el mismo, va a haber un cambio en el pH. Obviamente va a haber una acidosis tisular. Esto va a cambiar el pH del anestésico, va a cambiar el pK, va a disminuir o va a aumentar el inicio de acción del mismo. Y obviamente el edema tisular localizado va a provocar que haya mucho más espacio entre el lugar de la infiltración hasta alcanzar la fibra nerviosa que se quiera bloquear por efecto del anestésico local. Bien, compañeros, esa fue la última diapositiva. Esperamos pues que hayan quedado algunos conceptos claros y nos veremos, Dios mediante, el día viernes en la clase.